Adelante. Buenas noches a todos. Este es el webinar Polyworks MM. En específico les voy a hablar sobre la creación de secuencias de medición. Me presento nuevamente. Yo soy su servidora Karen Figueroa, metróloga en Soporte Metrology. Y bueno, pues vamos a iniciar. El objetivo del webinar es mostrar cómo crear secuencias de medición en el software de inspección dimensional de Polyworks. Y vamos a tocar temas como prealineación en las MM con un solo punto, que es una herramienta muy útil al momento de crear programas en las MM. Voy a trabajar con el modo offline de CNC-SMM, que Polyworks te permite trabajar, yo diría que de una manera excelente en modo offline. Y vamos a tocar también el tema de las herramientas de optimización de secuencias. Moisés, bueno, si me pueden apoyar apagando sus micrófonos para que no se escuche como el eco de mi voz. Muchas gracias. También les voy a mostrar cómo funciona la detección de colisiones. Y bueno, yo planeé que me voy a tardar como unos 30 minutos en la explicación y otros 30 minutos preguntas y respuestas. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto se las puedo contestar. Me voy al software. Acá ya hice el ejercicio para que no nos fallara nada. Entonces, voy a abrir otro proyecto de Inspector para que lo hagamos. Ay. Ocupé la misma pieza que estuvimos ocupando la sesión pasada para que viéramos, la vez pasada lo hicimos como si fuera con un escaneo. En esta sesión pues vamos a ocupar como si fuera una CMM. Karen, perdón, no se ve tu pantalla, se ve la presentación todavía. ¿Se ve la presentación? Déjame pasar, creo que tengo que decirle. A ver. Gracias. ¿Ya ven ahí, Inspector? Polyworks. Moisés, ¿ya se ve mi pantalla? No. No. Yo todavía no la veo. Quizás que puedas compartir escritorio con audio. Ahí está. Ya la ven. Listo. Ya. Ok, listo. Gracias. Bueno, les decía, ya tenía abierta, no vieron entonces mi programa, pero ya tenía abierta la secuencia de medición. En este caso yo tengo abierto ya mi vista de árbol, mi editor de secuencias de medición, que si no la encontramos, bueno, me voy a abrirla en este icono. Y les platicaba que voy a trabajar con la misma pieza con la que estuvimos trabajando en la sesión pasada, de cada martes. Entonces, ahí está. Vamos a trabajar en modo offline. Voy a conectar mi CNC-SMM, pero primero tengo que activar el modo de simulación sin conexión, modo offline. Y ya le voy a decir que se conecte. Entonces, en ese momento ya tenemos nuestra CMM conectada, ¿sí? En este caso, mi CMM está configurada de esta forma. Tiene un cabezal PH10 y tiene este palpador. Polyworks te permite visualizar lo que es la mesa y el volumen de medición, que nos es de mucha ayuda. Entonces, vamos a imaginar que colocamos la pieza de esta forma, si viéramos la CMM de frente. ¿Sale? No tenemos acá como un fixture, pero imaginemos que tenemos de esta forma posicionada la pieza, para que de esa forma nos permita medir de este lado y de los lados donde tiene más características. Entonces, dijimos que íbamos a demostrar cómo se hacía la alineación de un solo punto. Para esto tengo que crear un elemento de referencia. Si yo estuviera en la CMM, entonces ya creé mi círculo. Si yo estuviera en la CMM con mi joystick, tendría que traer
el palpador al centro de este círculo. De manera que se posicionara justo al centro. Va a ser algo como acercado, ¿no? Visualmente, como cuando ponemos el palpador justo en el centro de una esfera para calibrarla. Entonces, suponemos que la ponemos ahí y me voy a las calibraciones. Entonces, vamos a ocupar prealineación con CMM. En este caso se ve de esta manera porque todavía pues no la tenemos como con las correspondencias de ejes y las posiciones de la parte. Sin embargo, como les digo, como estamos imaginando que la tenemos de esta forma, le vamos a decir que la correspondencia de los ejes de mi dispositivo, ¿a qué corresponden a mi objeto? En este caso, a mi pieza. Por ejemplo, el Z del dispositivo, que son estas coordenadas, si yo tengo mi pieza de esta forma, el Z suponemos que está así, va a corresponder a X positivo. Y el X positivo de mi CMM va a corresponder al Z positivo. De esta manera la acomoda como nosotros la necesitamos. Acá es como si tuviéramos como si estuviéramos visualizando nuestra pieza en la parte frontal de nuestra CMM, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo digo, pero no tengo una forma. Entonces, Polyworks, me parece que en la versión 2020, porque en la 2019 todavía tenía entonces como la forma o la orientación de nuestra pieza, pero acá podemos jugar para decirle en qué parte está nuestra pieza puesta con respecto a los ejes. ¿Sí? Aproximadamente, entonces le voy a decir que la tengo como en la parte de abajo, tengo que bajarla en el eje Z. Y por ejemplo en Y está afuera, entonces la tengo que regresar, ¿no? Yo creo que ahí es una excelente posición, ¿sí? Y le voy a dar palpar punto. Por ejemplo, en una máquina que yo manejo, para palpar un punto en el aire, porque prácticamente el punto es pues al aire, le palpo el F1 en el joystick y entonces ya lo realiza el palpado de ese punto. También puede ser palpado de forma manual, pero en este caso, como estamos agarrando como referencia a un centro, pues solo va a ser como en el aire. Lo palpamos. Realmente yo considero que así como lo vemos en la forma offline, así es también en la forma pues cuando lo estamos llevando a cabo, ¿no? Esta alineación nos ayuda mucho cuando los ejes de la pieza son paralelos a los ejes de la máquina. Si es una pieza que no es paralela, entonces ocupamos esta otra alineación, que es alineación por puntos de superficie, que es como una pareja de puntos y realmente es muy sencilla también. Pero, por ejemplo, para dispositivos o piezas como esta pieza que la podemos poner de esta forma y es paralelo el eje Y a cualquier eje, no solamente el eje Y de la máquina. Entonces, pues esta es muy buena esta alineación y tenemos que elegir un barreno, de preferencia uno chiquito, para que pueda sernos más como útil a la hora de colocar nuestro palpador al centro. Si en este caso, pues como es simulación, no hay ningún problema tampoco. Entonces, ahora vamos a proceder. Se me olvidó algo. Se supone que estamos haciendo nuestro programa de medición. En este punto le voy a dar iniciar grabación y tenemos nuestras características de medición, lo que es el retract, el preheat, nuestra velocidad, la herramienta con la que estamos trabajando, que aquí con la que iniciamos se quedó, y la orientación de la herramienta. Sin embargo, no se agregó la alineación, entonces no pasa nada si no la estamos grabando, solo la voy a
arrastrar a nuestra secuencia. Entonces, ahora voy a crear mis planos para que cree mi alineación. Igual voy a hacer la misma alineación que hicimos dato A, dato B y dato C, que hicimos la sesión pasada. ¿Vale? Pero en este caso, vamos a crearlas como si fuéramos a medirlas, a palparlas con CMM. Entonces, los selecciono los tres, como los tres son planos, no hay problema, y voy a cambiar el método con el cual va a ser medido. Entonces, en este caso, le voy a decir que va a ser palpado con CNC. Sí, aquí nos muestra lo que es la estrategia de medición. Son 3 puntos, está bien, no hay ningún problema. Le doy a aplicar, cierro y en este punto voy a detener la grabación porque voy a agregar estos planos a esta parte. Pero los voy a agregar con esta herramienta que se llama editar secuencia y trayectoria de medición interactivamente, ¿sí? Estas herramientas te permite Polyworks crear una secuencia casi automática, porque me va a generar la mejor secuencia de acuerdo a giros y orientaciones de mi palpador, movimientos de seguridad y orientaciones de mi palpador. Entonces, tenemos estas opciones: añadir objetos seleccionados al final de la secuencia o añadir objetos seleccionados en la ubicación óptima de la secuencia. Como no tenemos una secuencia tan grande, pues nos lo va a añadir al final, entonces vamos a ocupar esto de todas formas. Y se tarda un poquito, está agregando los elementos, que son 3 elementos nada más, a nuestra secuencia de medición, con giros y orientaciones, ¿vale? Entonces, para que vean cómo está, voy a correr la secuencia y ya lo está haciendo, ¿sí? Se pueden dar cuenta incluso los giros y los movimientos de seguridad para evitar que al momento de dar giros pueda colisionar. Aquí es muy importante que tengamos un modelo CAD de nuestra pieza para que pueda identificar dónde puede colisionar y dónde no, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros planos creados. Voy a hacer lo mismo, los voy a definir como si fuera mi dato A. Lo aplico, siguiente. Mi dato B. Y mi plano 3 va a ser mi dato C. ¿Vale? Me voy a ir a las alineaciones. Alineación de sistema de referencia de datums. Le voy a decir que quiero hacer alineación dato A, B, C. La creo, la selecciono. Acá es importante seleccionar y alinear. Y ya se agregó nuestra alineación. ¿Sí? Igual no estaba grabando, entonces la arrastro. Si yo estuviera grabando, automáticamente se agrega este paso, ¿sale? Entonces voy a grabar ahora sí para que no se me olvide grabar. Y voy a ocultar mis elementos porque ya tengo mi prealineación y mi alineación con mis planos. Y ahora voy a seleccionar todos los elementos que quiero evaluar. Entonces voy a decirle, bueno, pues voy a evaluar este barreno, este otro, voy a seleccionar todos los barrenos de cada cara. Acá se me ha pasado decirles, en estas entidades geométricas, por ejemplo, yo selecciono crear entidades geométricas de tipos múltiples y automáticamente va identificando en el modelo CAD qué tipo de entidad geométrica es. De otra manera, tendría que regresar a cada tipo de entidad para crear específicamente un círculo o un plano, una línea, etcétera, ¿no? Pero en este caso pues, es muy útil porque no hay necesidad de estarse regresando y seleccionar lo que necesitas. Por ejemplo, acá pues quiero un plano y me selecciona el planito, ¿no? Y ya le doy cerrar. Entonces,
después voy a ocultar mi etiquetita, como que... Después digo, bueno, pues voy a agregar mis elementos que ya creé, los quiero agregar a mi secuencia de medición. Entonces, igual le voy a dar pause, voy a cambiarles propiedades y les voy a cambiar el método de medición. Igual seguimos trabajando con palpar CNC. Aquí nos aparece en rojo porque todavía no está trabajando como al último. Sí. Piensa que va a chocar en alguna parte, pero ahorita nos vamos a dar cuenta si realmente va a chocar al momento de agregarlos. Entonces, los selecciono todos y le digo añadir objetos seleccionados en la ubicación óptima de la secuencia. Igual, se tarda un poquito, los está agregando movimientos de seguridad, está agregando orientaciones de la herramienta y ya los agregó. ¿Sí? Según Polyworks, esta es la ubicación más óptima. Y lo hace después de nuestra segunda alineación. ¿Sí? Entonces está perfecto. Y en esta parte no tenemos líneas rojas, lo que quiere decir que no va a colisionar. ¿Vale? Si quiero ver toda mi pad, ahí está. ¿Sí? Entonces todo está en verde, está bien. Hay una herramienta, por ejemplo, que a mí me gusta, dice ocultar objetos añadidos. A ver, ahí está. Tienes que tener activadas todas tus entidades geométricas en tu vista de árbol. Y, por ejemplo, yo creé este círculo para hacer mi prealineación con un solo punto. Sin embargo, no la mandé a medir. Entonces, con esta herramienta que dice ocultar objetos añadidos a la secuencia, puedo darme cuenta cuál es el elemento geométrico que me falta agregar. Entonces le voy a decir, bueno, entonces es este, sí es este. Le digo propiedades, medición, igual le voy a decir que va a ser palpado con CMM. Sí. Acá, por ejemplo, dice submétodo estándar, trae otros dos submétodos cuando tienes un agujero más pequeño que el palpador. Puede con un palpador, regularmente eso lo ocupamos más cuando es como con brazo o perno en el agujero, ahí sí sirve con CMM porque detecta que hay un perno en el agujero, entonces vas a medir el perno y no el barreno, ¿no? Como tal. Material delgado que regularmente es como para cuando son piezas estampadas, si queremos o no plano de restricción, y puedes tener diferentes métodos para tu plano de restricción, que pues el más común, plano local, o a lo mejor ya tienes un plano ahí, puedes ocupar una entidad plano, o usar la nominal del plano, ¿no? Que lo lleve a la nominal del plano que estás ahí. Compensación, en este caso es de dispositivo, dice interno, agujero, en este caso pues sería también interno, que es un agujero, pero le ponemos desde dispositivo y todo bien. Puntos de medición a partir de la nominal también está bien. Si a lo mejor tienes puntos fuera de la nominal, entonces te puedes ir a personalizado y ya modificas tus puntos, ¿no? En esta parte. Pero bueno, en este caso le dejamos a partir de la nominal. La ubicación te modifica de acuerdo, o sea, si es en la parte superior o en la parte inferior. En este caso está bien. Números de puntos, no le modificamos a ninguno. Para todos los barrenos le dejamos 3 puntos, pero si quieres ponerle más puntos, en esta parte es en donde le modificas. Desfase a plano es como el dip, la profundidad a la que está. Entonces, en este caso, 2 está bien, pero por ejemplo le podemos poner 3 y vemos, es la profundidad, ¿vale? O 1, ¿sí? No hay ningún problema y le podemos mover. Desfase tangencial es de nuestros, es como el espacio que hay de la tangente a nuestros puntos de nuestro plano, ¿vale? Pues lo vamos a dejar. Puntos fuera de la superficie de referencia. Esto se sirve cuando, por ejemplo, está
movido tu punto, que yo dijera, mi círculo no lo alcanza en esta parte. Entonces, a lo mejor en el desfase a plano le tengo que poner -2. Entonces me quedan afuera mis puntos, ¿sí? O sea, en el modelo matemático queda fuera, pero en la realidad sabemos que no viene exactamente como viene en nuestro modelo CAD. Entonces, acá, si tú le pones adquirir, automáticamente se va a ir a medirlo sin ningún problema. Si le pones no permitir, no te los va a medir, ¿vale? Aquí le vamos a dejar 2. En este caso, el modelo matemático, modelo CAD, y le vamos a aplicar, ¿no? Acá nada más era como una breve explicación de los parámetros de medición de nuestros elementos, ¿sí? Entonces, este círculo lo tengo que agregar a nuestra secuencia de medición. Le voy a decir, añadir objetos seleccionados en la ubicación óptima de la secuencia. Igual, para que te aparezca esto, es con esta herramienta, ¿eh? Entonces, ahí estamos. Y finalmente digo, ay, ¿sabes qué? Ya tengo mi programa. Pero el ingeniero de calidad o el ingeniero de proyectos nos dice, no, pues, ¿sabes qué? Quiero que le agregues más puntos aquí. Bueno, le vamos a agregar unos puntos de superficie. Se los anclamos. No quiero ver mis entidades geométricas, entonces los voy a ocultar. Ahí está. Y dice, no, pues una acá, y así como muestreados, ¿no? Pues a mí me encanta PCDMIS con CMM, yo haría todo con, digo, me encanta Polyworks con CMM, yo haría con todo con Polyworks CMM, porque realmente te permite hacer las secuencias muy rápido. Y muchas veces, como les digo, que no, pues sabes que tienes que agregarle otros puntos a tu programa. Lo que iba a decir es que con otros programas, pues tienes que irte a buscar como las posiciones óptimas. Y en este caso, Polyworks te ayuda bastante para agregar las posiciones óptimas. Tengo que tener activa editar secuencia y le voy a seleccionar mis puntos que yo le agregué y le voy a decir añadir objetos seleccionados en la ubicación óptima otra vez. ¿No me lo hizo? No sé por qué no me... Yo creo que porque acá tenemos una posible colisión. Entonces, ponemos a analizar problema. Digo, ¿por qué colisionamos aquí? Y es porque esto que ven es como un cuadro de seguridad, no es un cuadro, pero es el área de seguridad que Polyworks define para nuestro palpador. Entonces, en este barreno específicamente, está muy adentro y dice que va a chocar. Y tú puedes ver como de la colisión. Entonces, me salgo. Y bueno, vamos a modificar el círculo 2. Entonces, desfase a plano, le voy a poner 1. Yo creo que ahí ya no debe de tener ese problema. Pero todavía lo marca. Entonces, supongamos, luego pasa que estás en la CMM y te aparece que va a chocar. Pero si tú ya checaste, ya probaste tu palpador, a lo mejor con el joystick lo acercaste y dijiste, no, sí pasa, pues no pasa nada, también te deja correrlo y le vamos a poner proceder de todas maneras. Y va haciendo la simulación. Ahorita quiero ver por qué no me dejó poner los puntos de comparación. A lo mejor porque no los había palpado todos. Entonces,
Ahí va haciendo la simulación. Otra cosa que es importante es que te deja cambiar, por ejemplo, el cabezal. En este caso yo puse un cabezal PH10. Es el que tengo en una máquina. Entonces, pues si necesito hacer un programa en modo offline, pues me sirve tener exactamente el tipo de máquina que yo tengo. Si tú tienes a lo mejor otro tipo de cabezal, igual se lo puedes cambiar, o la orientación de tu cabezal igual es diferente, se lo puedes cambiar, y dices, no, ¿sabes qué? Pero mi volumen de la mesa de CMM es diferente, también te da esa opción de hacer el cambio. Por ejemplo, traía como por default como una mesa cuadrada, muy cuadrada, y yo dije, no, pues quiero una mesita más larga, ¿no? Y ya la modifiqué para que me dejara tener, ahora sí que de acuerdo a las características que tú necesitas. A ver, en este punto, a ver si ya nos deja. Lo seleccionamos. Yo creo que se me olvidó algo. Propiedades, medición y palpar CNC. Eso fue lo que se me olvidó. Incluso, por ejemplo, puedes conectar un brazo y una CMM y a lo mejor los puntos de superficie, bueno, como para puntos de superficie los puedes por ejemplo. En este caso, ya nos tiene que dejar hacerlo. No nos dejaba porque no le había puesto que el método de medición era CMM. Ya nos está dejando porque se está tardando. Entonces, lo que está haciendo es que, como ustedes se pudieron dar cuenta, yo puse todos los puntos de superficie como así todos salteados y nosotros en algún momento en nuestra secuencia de medición pasamos por esa parte de la pieza. Entonces, lo que está haciendo es acomodar todos los puntos de acuerdo a la mejor posición para no estar dando como muchas vueltas. Está optimizando nuestro programa. Y ahí está. Como les digo, los agrega en donde los algoritmos de Polywork define que es la mejor posición, que nos los busca como la mejor estrategia, ¿no? Y ya están agregados. Y eso sería todo. Yo ya tendría mi programa totalmente hecho para empezar a medir N piezas, ¿no? No tenemos no hay ningún icono de que diga que puede coleccionar ni nada. Entonces, pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Yo encantada de apoyarlos. Karen, soy Víctor. Hola, Víctor. Buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches. Pregunta, ¿ves que nosotros le hacemos con el joystick en F1, ¿no? Para la prealineación en un solo punto. Sí. Ajá, entonces en modo offline, digamos, primero construyes tu elemento geométrico. Ajá, pero digamos, para simular el F1 del joystick, ¿con cuál lo simulamos? Trae la opción, por ejemplo, acá, trae la opción de palpar punto. Entonces, tú le das palpar punto y lo palpas. Modo. ¿Palpar CNC? No. Palpado. Entonces, tu elemento, te vas a alineaciones, alineación con CMM, haces tu correspondencia de ejes de tu dispositivo y Sí. tu pieza, seleccionas el punto, que el círculo 1 en este caso, ¿no? Que era hasta acá, y le dices palpar punto y ya te lo alinea. Lo que te simula como en el joystick en F1, ¿no? F1, ¿verdad? Es el que ponemos en el joystick, ¿verdad? En caso de nuestras CMM, sí es. En caso de que no, bueno, trae esta opción, pero también para dar puntos en el aire en CMM. ¿En modo simulado?
por ejemplo, no sé, estás corriendo algún punto, aquí trae una opción, dice iniciar o detener medición. Entonces, cuando puedes ver en el área un punto teórico en la CMM, puedes presionar por aparece en rojo. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Sí? ¿O están haciendo otra pregunta por ahí? Es que no escucho bien. Moisés, ¿hay alguien más? ¿No? Adelante. Adelante, Vic. Ok. ¿Ves cuando haces lo de, ¿cómo se llama? El editor de secuencias, todo eso. Ajá. Para que no colisione. También te da los giros. O sea, aparte de los movimientos, también te da los giros. O sea, te calcula si es una 90, 90 menos 90, cosas de esas. Hola. Hola, hola. Menos 90. ¿Sí? Ajá, creo que se me perdió un Polywork poco te el hace, audio. vaya, nos va a quitar el trabajo. Porque te agrega, tú solamente tienes que encargarte de crear datos geométricos, puntos, barrenos, líneas que quieres evaluar, ponerles una estrategia de medición, eso sí, ¿no? Que va a ser y que vamos a cambiarle todos los parámetros que sean necesarios, ¿no? Y ya que modifiques esos parámetros, entonces tú los agregas y te va a agregar movimientos de seguridad, los avoid move, todo, y te va a agregar orientaciones también. Por ejemplo, acá tenemos las diferentes orientaciones, ¿no? 90, 90, 180, a 82.5, menos 90. Por eso es importante el cabezal con el que tenemos nuestra máquina cuando estamos trabajando en modo offline también. Sí, ¿algo más, Vic, o alguien más? Eric, Hola, hola Karen, yo tengo una duda. ¿Es posible correr de alguna manera secuencias del programa? Tú ahorita generaste un programa que podemos llamar como un programa full layout, muchas veces así lo llaman. Si yo requiero evaluar solamente ciertas Sí. características de mi rutina o de mi programa, ¿es posible en Polyworks? Sí, pues yo haría como, o sea, ¿te refieres a hacer otra secuencia? No, desde esa misma secuencia es posible, por ¿De ejemplo, qué? decir, ¿sabes qué? Solamente medir un plano, solamente medir algún diámetro sin necesidad de Sin necesidad de agregarlo en la secuencia, Ujú. por ejemplo, ¿no? Sí, puedes, por ejemplo, no sé, nos vamos acá mismo, ¿no? Que dices, ya tenemos medio este plano, ¿no? Pero lo voy a agregar. Entonces voy a agregar este planito y a lo mejor lo quieres verificar todo. Entonces le voy a dar aquí, palparse en esa medida y lo palpamos sin necesidad de agregarlo a nuestra secuencia. No sé si lo quisiera palpar manual, la estrategia de medición cambiaría. En lugar de ser palparse en esa medida, sería palpar medida y ya te irías a palparlo como si fuera con el joystick, ¿no? Ok, está bien. Ujú. Sí, y Gracias. no se agrega a nuestra secuencia. Sí, de nada. ¿Alguien más? yo una pregunta, porque no estoy seguro.
En algunos programas puedes crear diferentes tipos de alineaciones, duplicando el programa. Aquí también es posible como duplicar este programa y luego hacer una alineación diferente con algunos pasos simples. Por ejemplo, que en lugar de alinear con los planos, alineemos con, no sé, plano, línea, punto, en algún lado. Sí, por ejemplo. Porque sí se podría. Ajá, por ejemplo. Hola. Sí. Por ejemplo, ten como secuencia. Voy a decirle que la voy a duplicar, le voy a llamar secuencia 2, está bien, la duplicamos, ¿no? Y en este caso tengo estas alineaciones, ¿sí? La de eje punto, esa la voy a dejar, pero la de los planos, digo, a lo mejor no la quiero. ¿Dónde está esa alineación? Esta, la de los planos. Digo, no, pues no la quiero, ¿no? Estaba acá, entonces, y voy a decir, no, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer otra alineación. Planos perpendiculares, no se me ocurre, en lugar de... Voy a decir plano 1, bueno, pues va a ser el mismo, ¿no? Plano A medido, luego mi plano B medido y mi plano C medido. Y el destino, bueno, de cada respectivo plano, ¿vale? Lo alineo, finalizo y digo, bueno, en lugar de esta alineación, pues quiero esta. Entonces la paso después de mis elementos que elegí para hacer la alineación. Si yo quisiera hacer con otros elementos diferentes, pues entonces debo de hacerlos primero para después activar nuestra alineación, ¿no? Pero no pasa nada, lo cancelo esta, la quito de mi segunda alineación, entonces ya tengo en esta secuencia, en la secuencia 2, la alineación por planos perpendiculares en este caso, y en la secuencia 1 mi alineación por datos, ¿no? No sé si así está como entendible. Sí, sí, está bien. Gracias. Ok. De nada. Si yo quisiera tener un reporte muy rápido de lo que es esto, pues sacaría una tablita, ¿no? Una tablita nada más. Y le digo, créame una tabla de informes. Entonces me abre mi informe y ya tengo acá todas mis tablas. ¿Sale? En este caso los puntos ya no los corrimos. Entonces, para esto sí. Todos están en 0. Y ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta, es en general para, o sea, no en específico para este software, es en general para todos los software. Por ahí en la programación siempre hacemos dos alineaciones, una prealineación y una alineación automática. La pregunta es, entre más alineaciones haga, mi incertidumbre de error es menor o es igual, haga 1, 2, 3 o 4. Yo opino que es igual, o sea, depende de qué tipo de alineaciones hagas con respecto a tu dibujo, ¿no? Alguien más tenga alguna observación con la pregunta que nos haces, pero por ejemplo, si tú haces una prealineación, en este caso la de un solo punto, pues ya tenemos esa prealineación y la otra ya la hace de manera automática, que es con los datos ABC, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que no importa como las iteraciones que hagas, no porque lo hagas más veces, te va a dar diferente resultado. Ese es mi... Por ejemplo,
comentar, en el caso de Control X, y creo que como mencionas tú, ¿no? No importa cuántas veces hagas alineaciones, al final el software va a tomar la última alineación. Lo que ayuda a hacer alineación inicial y luego hacer un best fit o un refinado es que te permite ajustar tu escaneo o tus puntos de palpado con tu pieza, que es el modelo matemático, y luego a partir de ahí ya puedes hacer la alineación, digamos, fina, ¿no? Que sería alineación con datum, RPS o 321. Y las Ya de alineaciones, acuerdo al dibujo. sí, y las alineaciones previas solamente te ayudaron a hacer esa iteración. Sí, correcto. Sí, Ok, entonces es un mito. Lo que pasa es que en la industria me he encontrado con muchos compañeros y que hacen varias alineaciones y lo que comentan es para eso, ¿verdad? Y hacen alineaciones con datums y las vuelven a repetir 2, 3 veces. El programa es más tardado, te lleva más tiempo, pero ellos dicen que es para quitarle todo el error que puedas cometer al momento de hacerle el palpeo antes del automático. Ujú. Si me dan chance de Bueno. participar, perdón. Adelante. Sí, adelante. Perdón. Yo creo que hay mitos en esto de las alineaciones. Lo que manda al final de cuentas es la alineación que te sugiere el dibujo, ¿no? En el caso de escaneos, se crean elementos geométricos a partir de nubes de puntos o poligonales, lo cual te va generando errores. No es lo mismo en el caso de una CMM donde vas a palpar puntos, lo que haces es ver cuál es el mejor método de alineación. Por ejemplo, hablábamos de las alineaciones iterativas. Una alineación iterativa lo que hace al final de cuentas es repartir el error en los puntos teóricamente exactos que estás tecleando. Y lo que va a mandar al final de cuentas son tus datos de alineación que marca el dibujo. No porque le des 10,000 vueltas va a mejorar. O sea, definitivamente no. Esas son de nada más, son mitos de leyendas de los otros los metrólogos. Sí. Gracias. Sí, tantito si me dejan opinar. Yo he tenido algunas experiencias en el tema de las alineaciones. La primera alineación, como decían, es elementos palpados manualmente. Ahí tenemos un error que puede ser fuerza del operador, el vector de palpado, etcétera. Entonces ahí tenemos un error. Después, como comentaban, metemos una alineación de manera automática y ahí estamos midiendo elementos ya previamente definidos, con los contactos también definidos en ciertas posiciones, con ciertos vectores, pero seguimos arrastrando el error inicial que tuvimos al momento de palpar con algún error. Entonces, supongamos que un plano debería estar perpendicular al eje Z. Cuando palpamos los contactos de manera manual, ese plano tiene cierta desviación y podemos tener un error al momento de hacer los contactos. Entonces, cuando tengo piezas muy críticas, normalmente yo arrojo 2 alineaciones de manera automática. La primera manual, como bien decían, para ubicar la pieza en la posición de la CMM. La segunda es para corregir ese error previo, pero aún así lo sigo arrastrando. Y la tercera alineación, que sería una segunda alineación de modo automático, es para ya palpar el elemento corregido, porque sí he visto que tenemos micras, ¿no? La verdad es que a veces son micras las que tenemos de errores, pero en muchos procesos esas micras son muy críticas. En algunas máquinas en las que he trabajado me han pedido tolerancias por debajo de las 5 micras, de las 3 micras, entonces sí me ha sido más conveniente hacer al menos 2 o 3 alineaciones de manera automática para corregir el error de palpado. Básicamente esa es mi experiencia en las MMs y, por ejemplo, yo lo he visto en las máquinas SAID. Las máquinas SAID traen un algoritmo y Calypso que te permite repetir la misma alineación de manera iterativa haciendo este mismo método que les estoy comentando. Mide, corrige el vector, vuelve a medir, corrige de nuevo el vector hasta que te lo deja dentro de cierto parámetro. En el caso de PCDMIS no tienes opción tan desarrollada. Bueno, a final de cuentas Calypso tampoco la tiene tan desarrollada, es en base a fórmulas, pero te permite hacer ese tipo de correcciones, ¿no? Entonces yo les recomiendo que si van a tener mediciones con tolerancias muy cerradas, no la dejen solamente en una alineación automática, porque sí pueden tener o pueden seguir arrastrando el error de medición de palpado manual. Sí. Definitivamente, de acuerdo con lo que dice Eric, definitivamente. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la incertidumbre mayor en una medición? Nuestras manitas. Cuando tenemos mediciones manuales, el error más grande o la incertidumbre más grande es la medición manual. Vamos a tratar, siempre lo que hacemos cuando hacemos programas de inspección, es tratar de quitar
pues las manos del hombre del medio, ¿no? Y tratar de que el programa sea totalmente automático. Y si tenemos el modelo matemático, con eso vamos a ir a palpar en los vectores correctos. PCDMIS, Calypso, Polyworks. Creo que ya tienen muchos elementos muy buenos, muchos algoritmos, de tal manera que se asemejan o hacen que el programa se acerque más al teóricamente exacto, pues que es el plano 3D. Cuando no tenemos eso, en el caso de que muchos de los que se programan con puros modelos, con puros dibujos 2D, bueno, ahí sí tenemos lo que dice Eric, ¿no? Hay planos que no son perpendiculares al eje, que tenemos que tener mucho cuidado con el vector que estamos dándole. Y es recomendable más de una alineación. Sí, es como lo comentaba, por ejemplo, Polyworks, ya con la alineación con un solo punto donde ajustas la correspondencia de ejes de tu pieza y de tu máquina, pues realmente solamente ocupas el joystick para poner tu palpador en el centro de algún barreno o en alguna referencia que tú tomes de tu pieza, y de ahí lo demás es de forma automática. Entonces, para que me quede claro, sí es correcto hacer más de 2 alineaciones automáticas o 2 alineaciones automáticas después de la alineación inicial. Yo creo que tiene que ver mucho sobre el proceso que estés midiendo, ¿no? Porque a lo mejor estamos midiendo lámina y no son tolerancias tan críticas. Y digo, no es menospreciar la lámina, pero por ejemplo, tenemos maquinados donde tenemos que medir perfiles por debajo de 5 micrómetros y la verdad es que sí es bastante complicado y desde la alineación estamos arrastrando un error. Entonces, yo creo que más bien depende de tu proceso y como decían, creo que no importa si tenemos o no tenemos el CAD. A final de cuentas, lo que estamos intentando es corregir el error de palpado inicial. Entonces, al momento que palpas tú con tu joystick y la posición de la pieza nunca es perpendicular a los ejes de la máquina, por alguna otra situación tiene una orientación distinta a los ejes de la máquina. Cuando tú tomas tu primer plano sobre una superficie de tu pieza, el vector no es igual al vector Z de la máquina. Después haces una corrección y la máquina está palpando de manera automática sobre el vector previamente palpado. Y después hacemos una segunda alineación de manera automática y ahí sí ya estamos palpando sobre el vector indicado o en el teórico que definimos a modo de teclas o del teórico que nos está sacando del modelo CAD. Entonces, supongamos que el vector de mi plano es 001. En este momento, después de una segunda alineación de manera automática, ya estamos llegando a acercarnos lo más posible a ese 001, ¿no? Porque ya hicimos algunas correcciones. Cuando trabajamos con los RPS, los softwares tienen algo que se llaman alineaciones iterativas y lo que hacen es repetir la medición hasta encontrar el vector correspondiente y la posición cercana dentro de un radio de búsqueda. Algo parecido lo tenemos que hacer cuando trabajamos con elementos planos, líneas, puntos, porque si no tenemos ciertos errores de contacto, ¿no? Últimamente he estado metiéndome un poquito más en la compensación de la sonda. Tantito que tú palpes más el vector, tenemos micras de error. Al momento de medir perfiles de superficie, si yo cambio un poco el vector que me indica el modelo matemático, me da ciertos errores o me da ciertas versiones que no corresponden a la pieza. Entonces, creo que hay que tener cierto cuidado en la parte del palpado, ¿no? Quizá no la orientación perpendicular, pero sí que el palpado sea perpendicular a la superficie. Sí, entonces, en conclusión, sí es recomendable, o sea, en la práctica, sí realmente sí hacemos una prealineación, una alineación manual y otra alineación automática. Bueno, prealineación, alineación automática 1 y alineación automática 2 para que no tengamos problemas. Yo sí lo hago también. Milton. ¿Qué tal? Buenas noches, perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo con Eric. No más para complementarlo, sí depende totalmente de la pieza, ¿no? Hay piezas, aunque sean unas láminas, tienen algo llamado spring back, y cuando se hace a través del joystick con la mano, a veces no medimos bien la fuerza y empujamos de más esta pieza, ¿no? Cuando corremos un programa en modo automático, también tenemos la ventaja de poder moderar la velocidad, aparte del vector, ¿no? De mejorar el vector, también mejorar la velocidad para que así el spin back o el empuje que se le da con el cabezal, con el tip a la pieza sea menor. Sí. Bueno, pues por mi parte todo. No sé si vean una diapositiva con mis datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes.
Sí se ve Sí, sí vemos sus datos. pantalla datos de contacto. Así es, sí los vemos, Karen, gracias. Ah, ok. Ok. Perdón. Muchas gracias. Moisés, no sé si quieras agregar algo más. Ya nos dejó el barco, ya se fue. Salió. Y yo no veo en dónde estamos. A ver, ya, ahí estamos. No sé si alguien más Hermano, tenga una pregunta. Sí, disculpen, se me fue el audio, hombre. ya nos No, abandonaste. no, aquí estoy. Muchas gracias a todos, la verdad, por su participación. Sus preguntas ayudan bastante. Me gustaría igual que en la próxima sesión nos podamos volver a conectar. Y Eric, si pudieras también presentarte, invitarnos para la próxima. Sí, gracias, buenas noches. Mi nombre es Eric del Olmo. La semana que viene me toca participar aquí con ustedes en un webinar sobre PCMIS. Vamos a hablar un poquito de programación offline, un poquito de tolerancias geométricas, cómo es la forma en la que PCMIS hace las evaluaciones de tolerancias geométricas y pues si alguien tiene alguna duda específica sobre el software, presentárselas. Espero que esté liberada la versión 2020 R2 porque trae mejoras muy buenas que son muy aplicables al GDT, pero si no, yo se las muestro para que ustedes tengan más información acerca del software. Entonces, aquí estaré la semana que viene con ustedes, igual a las 8 de la noche, y las invitaciones se les enviará por medio del grupo de Facebook y por medio del WhatsApp, donde estamos, creo que todos conectados. Muchas gracias. Gracias, Eric. Bueno, gracias a todos por su participación. Nos vemos Gracias. próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Luego, Luego, gracias. pues, Buenas noches.